Alexander Price había sobrevivido a fusiones multimillonarias, adquisiciones corporativas y traiciones en la sala de juntas sin que se le moviera un solo músculo en la mandíbula. Y, sin embargo, en esta tranquila tarde de jueves, no fue un inversionista hostil ni un colapso del mercado lo que lo dejó congelado a medio paso, sino el sonido que se filtraba desde su propia casa. Desde el pasillo, afuera de la sala de música, una voz pura y cristalina flotaba hacia él, entrelazándose con las notas de un piano. La melodía era delicada pero firme, las sílabas rodaban en un italiano impecable. Por un instante, pensó que debía de ser alguna grabación de ópera sonando en las bocinas de la casa. Pero, al acercarse, sintió un nudo apretársele en el pecho. La voz venía de adentro. De ella. Elena. Su hija, su única hija, estaba de pie junto al brillante piano de cola, una figura pequeña envuelta en un vestido azul pálido, con rizos oscuros que le caían sobre los hombros. A su lado, sentada frente a las teclas de marfil, estaba Maya Carter, la niñera que él había contratado apenas 8 semanas atrás, su piel morena iluminada por la luz dorada de la lámpara, los dedos largos moviéndose con gracia sobre el teclado. Los labios de Elena se movían al compás perfecto de la melodía. Su tono era claro, su pronunciación impecable, cada palabra italiana moldeada con una precisión casi imposible. Durante 2 largos años, había permanecido en silencio. Desde la muerte de su madre, no le había dirigido la palabra a nadie, ni a él, ni a la interminable procesión de terapeutas del habla y especialistas que había contratado, ni siquiera a sus muñecas. Los expertos se lo habían dicho con voz suave, pero firme, aquello quizá nunca cambiaría. Y, sin embargo, ahí estaba. Cantando. Algo dentro de Alexander se estremeció. Primero, fue puro shock. Luego, rápidamente, algo más oscuro, un calor que le subió por el cuello. Su mandíbula se tensó. Sus puños se cerraron. Maya, dijo, con un gruñido bajo y peligroso que hizo que ambas se quedaran inmóviles. La música titubeó, y se apagó. La voz luminosa de Elena desapareció como si alguien la hubiera apagado de golpe. Ella se encogió, aferrándose al faldón de la falda de Maya, con los ojos azules muy abiertos. Maya se puso de pie, alisándose el saco, tranquila, como si hubiera estado esperando esta confrontación. Señor Price, dijo con voz firme, puedo explicarlo. Entonces explica, escupió Alexander, entrando por completo en la habitación, su presencia cayendo sobre ellas como una nube de tormenta. Porque, en ese momento, solo podía pensar, ¿cómo se atreve a darle a mi hija una voz que yo pagué para encontrar, y no pude? Los dedos de Maya se levantaron del piano con un último acorde suave, la nota final temblando en el aire antes de desvanecerse. Se giró hacia él lentamente, la espalda recta, el mentón en alto, no había pánico en su expresión, solo una calma decidida que lo inquietaba más que si hubiera visto miedo. Las pequeñas manos de Elena se aferraban al vestido de su cuidadora como si fuera el último lugar seguro del mundo. Su cabeza apenas le llegaba a la cadera, y presionaba la mejilla contra la tela lisa, escondiéndose de la mirada helada de su padre. ¿Qué es esto? La voz de Alexander cortó el silencio, afilada y baja, la misma que usaba en la sala de juntas cuando un ejecutivo lo decepcionaba. He pagado a los mejores especialistas de la ciudad. Me dijeron que no podía hablar. ¿Y ahora, esto? ¿Cantando? ¿Conversando? ¿Qué trucos le estás haciendo? Maya no se inmutó. Sus ojos, de un cálido marrón profundo, se clavaron en los suyos. Había algo en ellos, ni miedo, ni culpa, algo parecido a una silenciosa rebeldía. No es un truco, señor Price, dijo, cada palabra medida. Elena siempre ha podido hablar. Ella elige no hacerlo. Él soltó una risa seca, sin un ápice de humor. Tiene 6 años y es muda. ¿Llevas aquí 8 semanas y quieres que crea que lograste lo que ni los neurólogos pudieron? Le has llenado la cabeza de fantasías. No son fantasías, respondió Maya en voz baja. Me cuenta historias. Todos los días. En inglés, en español, en francés. Toca el piano mejor que la mayoría de los adultos que conozco. Pero no lo comparte con quienes realmente no quieren escucharla. El ceño de Alexander se frunció. Tonterías. Los informes son claros, tiene limitaciones graves. Maya no apartó la mirada. No, señor Price. Lo que está claro es que nadie se ha tomado el tiempo de escucharla lo suficiente como para oír la verdad. Detrás de su falda, el agarre de Elena se hizo más fuerte. Su voz surgió, pequeña pero cargada de certeza. Si hablo, papá. Solo que no hablo contigo.
Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, agudas e innegables. Alexander sintió que algo frío se enroscaba en su pecho. Por primera vez en años, no estaba enojado con la niñera, sino consigo mismo. Por un instante, creyó haber escuchado mal. La voz de su hija había llegado tan de repente, tan clara, que parecía pertenecer a otra persona. Pero entonces, Elena levantó la barbilla de la falda de malla y volvió a mover los labios, formando las palabras con determinación. Sí puedo hablar, papá, dijo. Solo que no hablo con personas que no me escuchan. El aire en la sala de música cambió, se volvió más denso, oprimiendo su pecho. Carmen se quedó congelada en el umbral, con una mano extendida hacia la niña. Maya permanecía firme, su mano descansando protectora sobre el hombro de Elena. Alexander abrió la boca para responder, pero nada salió. Por primera vez desde que su esposa murió, su mente estaba en blanco. Recordó con dolorosa claridad las incontables sesiones con terapeutas, los interminables reportes médicos que pintaban a Elena como retrasada en su desarrollo, retraída, no receptiva. Y, sin embargo, ahí estaba, hablándole con un tono sereno y articulado. Sintió como si le arrancaran el aire de golpe. ¿Cómo? Alcanzó a decir, pero se detuvo, apretando la mandíbula. El rostro pequeño de Elena estaba serio, demasiado maduro para su edad. Nunca me escuchas, repitió, ahora más suave, pero con un filo más cortante. Las palabras le hirieron más que cualquier traición en la sala de juntas. En ellas escuchó una acusación, una súplica y, lo peor de todo, la verdad. Se había obsesionado tanto con arreglarla, con borrar lo que él veía como defectos, que jamás consideró que el defecto podría ser suyo. Por un instante, el acero en su mirada se suavizó. Notó cómo se mantenía erguida, con el mentón firme, y vislumbró algo que lo desconcertó, brillantez, conciencia, incluso desafío. Esa no era una niña frágil ni un fantasma silencioso. Era su hija, viva, presente, y él había sido demasiado ciego para verlo. Pero la suavidad desapareció tan rápido como llegó. El orgullo se alzó como una marea, cubriendo las grietas que sus palabras habían abierto. La máscara volvió a su rostro. Maya, dijo, con voz baja y cortante como el cristal. Prepara tus cosas. Estás despedida. El silencio tras las palabras de Elena parecía capaz de romper el vidrio. Por un instante sin aliento, Alexander se quedó allí, con la mirada fija en su hija como si la viera por primera vez. Luego su mandíbula se endureció. Su rostro retomó la frialdad de siempre. Ha cruzado la línea, señorita Carter, pronunció, cada palabra como un golpe. Cualquier método que haya usado para arrancarle palabras, se termina ahora. Señor Price, empezó Maya, pero él levantó la mano bruscamente. No. No se atreva a insinuar que conoce a mi hija mejor que yo. He gastado cientos de miles de dólares en los especialistas más renombrados del país. Me dijeron que no había nada que hacer. ¿Y usted? Usted es, su labio se torció, una niñera. Una cuidadora contratada. No es doctora. No es experta. Y, desde luego, no está en posición de darme lecciones sobre mi propia hija. Elena apretó el vestido de Maya hasta poner los nudillos blancos. No, gritó, la voz quebrada pero firme. No puedes echarla. Es la única que... Basta, cortó Alexander. Carmen. La ama de llaves apareció, titubeante, mirando de un lado a otro. Llévala a su cuarto, ordenó él, empujando a su hija hacia la mujer. Y cierra la puerta con llave. Elena se retorció en sus brazos, el rostro empapado de lágrimas. Papá, por favor, no. Sus palabras se ahogaron en sollozos mientras Carmen la llevaba. El clic de la cerradura sonó como un disparo. Maya permaneció en su sitio, la espalda recta, el rostro impenetrable. Señor Price, dijo con calma, usted cree que conoce a su hija. No es así. Solo ve lo que quiere ver. Y está equivocado. Alexander soltó una risa seca. Ilumíname, entonces. La mirada de Maya no titubeó. He aprendido cosas en estas semanas. Cosas que usted no creería. Y las he registrado. Cada palabra. Cada canción. Cada verdad que me confió. Algo en su expresión se quebró por un segundo, una chispa de incertidumbre. Por primera vez, Alexander Price empezó a sospechar que, fuera cual fuera el juego que se estaba jugando, quizá él no era quien llevaba el control. La lluvia golpeaba suavemente la ventana del pequeño departamento de Maya Carter en Brooklyn,
un mundo lejano al de mármol y cristal del que acababa de ser expulsada. La sala olía a té de manzanilla y a viejos libros, sus viejos compañeros de tantas noches de estudio en la NYU. Su escritorio estaba cubierto de cuadernos apilados con fechas y pestañas adhesivas. A su lado, un maletín de cuero gastado, pesado con una grabadora portátil y varias tarjetas SD. Maya tomó una, la deslizó en su laptop y dejó que el audio llenara la habitación. Elena, su propia voz murmuró desde las bocinas. ¿Cuál es tu historia favorita? Hubo una pausa, y luego la inconfundible voz de la niña, cálida y segura. La historia de la princesa que no quería una corona. La mentora de Maya, la doctora Sofía Álvarez, estaba sentada en el sofá, el ceño fruncido mientras escuchaba con atención. Reconocida profesora de psicología infantil, Sofía había guiado a Maya durante años de investigación sobre el desarrollo del lenguaje y el trauma. Pero ahora, sus manos estaban cerradas en puños. Esto es extraordinario, dijo Sofía, con la voz tensa, entre la maravilla y la rabia. Su vocabulario está años adelantado para su edad. La manera en que usa las metáforas, no es muda, Maya. Se está protegiendo. Se ha adaptado. Es extraordinaria. Maya cerró la laptop, con la grabadora todavía tibia en la mano. Lo sé. Lo supe desde la primera semana. No le habla porque sabe que él ya decidió que está rota. ¿Por qué habría de darle su voz si sabe que él solo la usaría en su contra? Los ojos de Sofía se suavizaron. ¿Documentaste todo? Cada palabra, cada nota que tocó, cada vez que se abrió conmigo, respondió Maya, empujando la pila de transcripciones hacia su mentora. 2 meses de pruebas. No solo de que es brillante, sino de que ha sido descuidada, emocional e intelectualmente. Si las personas correctas ven esto, no solo podría cambiar su vida. Podría cambiar la forma en que tratamos a niños como ella. Sofía se recostó, soltando el aire lentamente. Esto ya no es un proyecto de niñera. La mirada de Maya se endureció. No. Es el proyecto Elena. Y va a despertarlo, esté listo o no. A la mañana siguiente, un elegante auto negro se detuvo frente a la entrada circular de la mansión Price. De él descendió Evelyn Brooks, una mujer imponente de unos 50 y tantos años, vestida con un sobrio traje sastre color carbón, botones de perla y zapatos de tacón bajo. Su postura era impecable, su cabello plateado perfectamente peinado en un bob elegante. Saludó a Alexander con una leve inclinación de cabeza, su acento británico era nítido e inconfundible. Entiendo la situación, aseguró, con una voz cortante pero cálida. La estructura es clave con niños como Elena. Ella se adaptará. Alexander exhaló, aliviado. Exacto. Eso es lo que he dicho. Pero el alivio no duró. Esa noche, durante la cena, el personal de la casa se movía en silencio alrededor de la larga mesa de caoba mientras Alexander hablaba sobre las ganancias trimestrales y las próximas fusiones, temas que siempre le habían resultado cómodos. Elena estaba sentada a su lado, las manitas plegadas sobre el regazo, el plato casi intacto. Come, ordenó Alexander sin mirarla. Ella mantuvo los ojos fijos en la comida y no se movió. Cuando Evelyn intentó animarla, la niña tomó una servilleta y, con cuidado deliberado, escribió algo. Se la deslizó por la mesa a la nueva niñera. Evelyn frunció el ceño al leer la nota. ¿Va a volver Maya? Evelyn miró a Alexander, que seguía concentrado en su tableta. No lo sé, cariño, susurró, escondiendo discretamente la servilleta en la manga. Pero sé que eres una niña muy lista. Por un instante, los labios de Elena se curvaron en la más leve y triste de las sonrisas. Luego bajó la vista otra vez, empujando un único chícharo sobre el plato. Desde la puerta de la cocina, Carmen observaba en silencio, el rostro marcado por la preocupación. Más tarde, le murmuró a Evelyn. No ha sido la misma desde que la señorita Carter se fue. Ya no toca el piano. Casi no duerme. Evelyn no dijo nada, pero esa noche, al arropar a Elena en la cama, vio que la servilleta seguía apretada en su pequeña mano. Horas después, en la quietud de sus propios aposentos, el teléfono de Evelyn vibró. La pantalla se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Hola, señora Brooks. Soy Maya Carter. Creo que ya notó algo inusual en Elena. Si quiere saber la verdad de lo que está pasando en esa casa, llámeme. Ella necesita que alguien la defienda. Evelyn se quedó mirando el mensaje largo rato, con el corazón latiendo con fuerza. Nunca había considerado que quedarse en la casa de un niño pudiera significar convertirse en parte del problema. 2 días después,
Alexander estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, rodeado de pulcras pilas de reportes y contratos. Afuera, los jardines impecables brillaban bajo el pálido sol de la mañana. Estaba inmerso en las proyecciones trimestrales cuando sonó su teléfono, un tono agudo que cortó el silencio. Sin mirar la pantalla, deslizó el dedo para contestar. Price, dijo con brusquedad. Señor Price, le habla Daniel Rivera. Represento a Maya Carter. El agarre de Alexander sobre el teléfono se endureció. Si esto es sobre esa mujer, ahórrese las palabras. Está despedida, fin de la historia. Una risa breve, suave pero afilada como una navaja, llegó del otro lado de la línea. Creo que verá que la historia está lejos de terminar, señor Price. Mi clienta me pidió que lo contactara antes de que esto se vuelva más público. Su mandíbula se tensó. ¿Se supone que eso es una amenaza? Yo lo llamaría una invitación, replicó Rivera con calma. En los últimos 2 meses, la señorita Carter reunió una documentación exhaustiva, grabaciones de audio, observaciones detalladas, incluso obras creativas que su hija produjo bajo su cuidado. Estos materiales demuestran que Elena no es muda ni tiene retrasos en el desarrollo. De hecho, es dotada. Excepcionalmente. También contienen pruebas preocupantes de negligencia emocional. Alexander se recargó en la silla, forzando una risa vacía. ¿Negligencia? Absurdo. Le he dado todo. Tutores. Especialistas. Lo mejor que el dinero puede comprar. Sí, dijo Rivera, con un filo en la voz, y aún así la niña nunca fue realmente escuchada. En más de una ocasión, usted mismo, y cito, la llamó una inversión perdida. Alexander se quedó inmóvil. La frase le resonó en la cabeza como un disparo. Recordaba haberla dicho por teléfono a uno de los terapeutas, convencido de que estaba solo en su despacho. No tenía derecho a grabarme, escupió. En Nueva York, señor Price, dijo Rivera, casi con suavidad, basta con el consentimiento de una de las partes para grabar cuando hay sospecha razonable de daño a un menor. Elena dio su consentimiento. De pronto, la habitación se sintió más pequeña, el aire más pesado. Miró hacia la puerta cerrada, medio esperando que su hija apareciera. Pero no hubo nada. Solo silencio. Y dentro de ese silencio, por primera vez, pudo escuchar el eco de sus propias palabras, y sonaban más feas de lo que jamás imaginó. La mesa de roble pulido en la oficina de la doctora Sofía Álvarez brillaba bajo la luz suave. El cuarto olía a té de jazmín y papel viejo, las paredes cubiertas de estantes con revistas de psicología y diplomas enmarcados. Alexander estaba sentado rígido en la silla central, el traje impecable, el rostro oculto tras una calma forzada. La puerta se abrió, y Maya entró. Ya no llevaba los sencillos cardigans que él recordaba, esa noche vestía un ceñido vestido color carbón, el cabello recogido en un moño pulcro. En sus manos, un grueso cuaderno de anillas, con los bordes gastados de tanto pasarlos. No lo miró de inmediato. Colocó el cuaderno sobre la mesa con una deliberación silenciosa y tomó asiento junto a su mentora. La doctora Álvarez carraspeó. Señor Price, lo que está a punto de escuchar es una compilación de 2 meses de interacciones documentadas entre Elena y la señorita Carter. Todas las grabaciones fueron hechas con el permiso de su hija. Necesito que escuche, no como CEO, no como un hombre con recursos, sino como su padre. Un pequeño altavoz crepitó, y entonces llegó la voz de Elena. No la presencia plana y callada que él conocía, sino un tono brillante y animado. Hablaba en francés, recitando líneas de una obra, las palabras precisas, la risa libre. Luego, otro clip, Elena explicando las reglas del ajedrez en un español rápido, antes de romper en una canción tan hermosa que la sala pareció encogerse. Los dedos de Alexander se apretaron contra el borde de la silla. Esto, dijo la doctora Álvarez, deslizando hacia él un dibujo, el perfil de una ciudad, sombreada con precisión. Y esto, añadió, colocando una partitura escrita con notas delicadas, son obras de una niña que no solo es capaz, sino excepcional. Su mutismo no era un síntoma de incapacidad, sino una defensa contra un entorno que la hacía sentirse invisible. Los labios de Alexander se entreabrieron, pero se cerraron enseguida. Sus ojos buscaron los de Maya, que finalmente lo miró. Ha estado diciéndole al mundo que está rota, dijo ella, en voz baja, porque es más fácil que admitir que nunca la conoció de verdad. Por primera vez en años, Alexander sintió el peso del silencio, no el de ella, sino el suyo. Alexander permaneció en la silla de respaldo alto, los hombros cuadrados pero pesados,
como si el peso de su propio nombre se hubiera duplicado en la última hora. Sobre la mesa estaba el cuaderno, un registro grueso y condenatorio de su propia indiferencia. La voz de Daniel Rivera era firme, profesional, pero con acero en el tono. Aquí estamos, señor Price. Tiene dos opciones. Una, procedemos con la demanda. Las pruebas se harán públicas. Las grabaciones, las transcripciones, los reportes médicos que usted manipuló, cada palabra, cada firma. Le garantizo que los medios lo devorarán. Y su prestigio en esta ciudad no sobrevivirá. La mandíbula de Alexander se contrajo. Continuó Rivera, acepta la custodia compartida con la señorita Carter como tutora educativa de Elena. Se compromete a asistir a terapia, usted mismo. Y se presenta ante la prensa para reconocer públicamente lo que su hija es, una niña prodigio que merece ser vista, apoyada y celebrada. Los ojos de Alexander se entrecerraron. Lo que quiere es humillarme. No, dijo Maya en voz baja, rompiendo su silencio. Quiero que la pongas a ella antes que a tu orgullo. Las palabras se deslizaron bajo sus defensas como una hoja bajo la armadura. El orgullo era todo lo que le quedaba, ¿no? Su empresa era su imperio, su reputación el cimiento. Si Rivera hacía público todo, la Junta olería la debilidad. Los inversionistas huirían. Los competidores atacarían. La habitación estaba demasiado cálida. Alexander tiró de su corbata, sintiendo la seda apretarse contra su garganta. Me estás pidiendo que entregue a mi hija. Te estoy pidiendo, dijo Maya, que la compartas. No porque tengas que hacerlo, sino porque ella lo necesita. Escuchaste su voz. No está rota, Alexander. Es brillante. Ha estado esperando a que te des cuenta. Desde el pasillo llegó un sonido que no escuchaba desde hacía años. Agudo, burbujeante, sin contención, risa. Ligera, musical, llena de vida. Giró la cabeza hacia la puerta abierta. Ahí estaba Elena, agachada en el suelo junto a otros dos niños, acomodando piezas de ajedrez en un patrón intrincado que solo ellos entendían. Sus ojos brillaban, sus manos se movían con rapidez, y su boca dibujaba una sonrisa genuina. Por un momento, las paredes de su oficina, los tratos, las juntas, todo desapareció. Ya no veía a un frágil recuerdo de su difunta esposa, ni a un problema que resolver, sino a una niña que, de alguna manera, era mucho más de lo que él jamás había imaginado. Algo en su pecho se movió, como una puerta cerrada durante años que comenzaba a ceder. 6 meses después, el gran salón de la Universidad de Columbia brillaba bajo un dosel de cálidas luces de escenario. El público murmuraba con una anticipación contenida, el aire impregnado del aroma de flores frescas y madera pulida. En la primera fila, Alexander Price permanecía inusualmente quieto. Su traje impecable como siempre, pero con algo distinto en el rostro, una mandíbula más relajada, una mirada que ya no era un arma, sino una ventana. En el escenario, una fila de niños esperaba a que pronunciaran sus nombres. Elena estaba entre ellos, su vestido azul pálido reemplazado por uno marfil sencillo, los rizos oscuros trenzados con esmero por su espalda. Observaba al público sin titubear, con el mentón en alto y los ojos encendidos con la confianza inquebrantable de quien, por fin, ha sido visto. El decano dio un paso al frente, sonriendo. La medalla de excelencia académica y artística de este año es para nuestra homenajeada más joven, la niña de 6 años, Elena Price. Un aplauso atronador llenó el salón. Elena avanzó, aceptó la medalla con una inclinación educada y luego giró hacia el público. Sus ojos encontraron a su padre de inmediato. Caminó hasta el borde del escenario, se inclinó hacia él y susurró, tan suave que solo él pudo oír. ¿Ahora estás orgulloso de mí? Era la misma voz clara que había atravesado su armadura medio año atrás. Alexander se puso de pie antes de darse cuenta, encontrándose con ella en los escalones. El aplauso se desvaneció en un murmullo mientras él se arrodillaba para abrazarla, atrayéndola contra sí, sintiendo el pequeño pero firme latido de su corazón en su pecho. La garganta se le cerró. Me equivoqué, murmuró, la voz áspera. Ahora te veo, Elena. Siempre te he amado, solo olvidé cómo demostrarlo. Por encima de su hombro, alcanzó a ver a Maya entre el público. Vestía de manera sencilla, blusa azul marino, pantalón sastre, pero su presencia llenaba la sala. A su lado, la doctora Sofía Álvarez le dedicó una breve pero aprobatoria inclinación de cabeza. Cuando sus miradas se encontraron, Maya sonrió, no con triunfo, sino con algo más cálido, más sereno. Entonces él lo entendió,
nunca se había tratado de ganar. Se había tratado de salvar. Cuando la ceremonia llegó a su fin y la multitud se levantó en aplausos, Alexander sostuvo la mano de su hija un poco más fuerte. Porque, a veces, la victoria más poderosa no es derrotar a un enemigo. Es encontrar el valor para ver, de verdad, el tesoro que siempre estuvo frente a ti. Si alguien a quien amas escondiera un don, ¿tendrías el valor de verlo?